Burro naval en Paraguay. Hola gato macabro. Soy muy fan de tu canal. Todos los días veo tus relatos y me acompañan en mis tardes. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero puedo decirte que soy de Paraguay, y esta historia que quiero contarte ocurrió en un lugar llamado Montanaro. Hace unas semanas, mientras veía uno de tus videos junto a mi abuela, ella me contó algo que vivió cuando era joven. Un recuerdo que hasta hoy, muchos años después, le sigue dando pesadillas. En ese entonces, mi abuela estaba embarazada de su segundo hijo, mi tío. Vivía en el campo, lejos del hospital, así que para sus consultas prenatales tenía que hacer viajes largos. Un día le tocó ir nuevamente al médico. Pasó varias horas allá y cuando regresó ya estaba oscureciendo. Logró tomar un camión que la dejó en una parada cercana, pero desde ahí tenía que caminar por un sendero rural hasta su casa. Decidió hacerlo sin pensarlo demasiado. Era algo que había hecho otras veces. Pero esa noche, según me contó, el ambiente estaba distinto. Un silencio casi antinatural cubría el camino. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar a los perros de las casas cercanas ladrar desesperados, algunos incluso aullar y chillar como si sintieran un peligro. Aceleró el paso. No quiso mirar hacia atrás. Llegó a su casa justo cuando la noche ya se había cerrado completamente, cerró bien la puerta y se fue a acostar. Estaba exhausta y no tenía idea de lo que iba a ocurrir horas después. Esa misma noche, en la casa de su comadre, que vivía a pocos metros, apareció un burro. Al principio no llamó demasiado la atención, en la zona era común que algunos animales se soltaran y vagaran de noche. La comadre tenía un quincho, una especie de cobertizo rústico, donde guardaba bolsas grandes llenas de mandioca, o yuca. El burro se dirigió directamente hacia ahí y comenzó a comer con una fuerza inusual, rompiendo las bolsas como si fueran de papel. La comadre, extrañada por el ruido, se asomó por un pequeño hueco que había en una pared de madera. Fue en ese momento que lo vio. Y lo que vio no era un burro común. Este animal era mucho más grande que los burros normales, casi como un caballo adulto. Tenía el pelaje oscuro y unos ojos que brillaban de una manera antinatural. Su respiración era fuerte, ronca, y cada mordida que daba resonaba. Un perrito pequeño que pertenecía a la señora salió a ladrarle, valiente pero inocente. El burro, al escucharlo, giró de golpe la cabeza hacia el animal con un movimiento brusco. En cuestión de segundos, atacó al cachorro y lo devoró frente a los ojos de la mujer, que no pudo hacer más que taparse la boca para no gritar. El burro emitió un sonido grave y se echó a correr, como si nada hubiera pasado. No fue el único ataque esa noche. En la misma zona, ese mismo burro entró en otra propiedad cercana. Ahí había un perro adulto, mucho más grande, acostumbrado a cuidar la casa. Según contaron los vecinos, el burro lo atacó con una violencia imposible de imaginar. Se comió la parte superior del cuerpo del perro, la cabeza y las patas delanteras, y dejó el resto tirado en el patio, como si no le interesara más. Cuando amaneció, todo el vecindario estaba conmocionado. Nadie hablaba de otra cosa. Mi abuela, al escuchar el alboroto, se acercó a la casa de su comadre, quien aún temblaba por lo que había visto. Le contó cada detalle, y mi abuela recordó cómo los perros habían ladrado desesperados cuando ella regresaba del hospital. Su comadre le dijo con convicción: tal vez fue Dios quien te protegió. Si hubieras llegado unos minutos más tarde, te lo habrías encontrado en el camino. A partir de ese día, todos en la zona decidieron encerrarse apenas el sol comenzara a ocultarse. Nadie quería arriesgarse a encontrarse con esa cosa de nuevo. Algunos decían que no podía ser un animal cualquiera. Mi abuela está convencida de que era un nahual, un ser maligno que adopta formas de animales para atacar y alimentarse. Durante semanas, los vecinos hablaron de lo sucedido. No hubo autoridades involucradas. Pero en cada casa, cuando caía la tarde, se cerraban puertas y ventanas, y los perros eran llevados adentro para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Mi abuela cree firmemente que lo que apareció esa noche no fue un burro común, ni un animal salvaje. Dice que la forma en que se movía, sus ojos brillantes, su tamaño y, sobre todo, su comportamiento antinatural, eran señales claras de que se trataba de algo maligno. Y cada vez que recuerde a esa noche, baja la voz, como si aún temiera que aquel ser pudiera escucharla desde algún lugar. Yo no sé si la gente creerá esta historia. Tal vez algunos piensen que es una exageración. Pero para mi abuela, para su comadre y para toda la gente de Montanaro que vivió esa noche, fue real. Y aunque han pasado muchos años, la historia del burro nahual todavía se cuenta cuando la oscuridad llega. Gracias por leerme, gato macabro.
Espero que esta historia llegue a toda la comunidad macabra, y que sepan que incluso en los rincones más tranquilos, hay cosas que acechan cuando cae el sol. El ritual para alejar a un skinwalker. Hola gato macabro. Quiero contarte una historia que ocurrió hace algunos años en una zona rural cercana a Flagstaff, Arizona, en los límites del Coconino National Forest, muy cerca de territorio navajo. Esto se lo contó directamente un hombre de campo, a su hijo. Y a mí. Y en esa familia, esta historia no se cuenta como un mito, sino como un hecho real. En aquella comunidad vivía una mujer llamada Marta, una viuda que recientemente había perdido a su esposo, en un accidente laboral. Después de la tragedia, Marta decidió seguir viviendo sola en la vieja casa que compartían, a unos 15 minutos de la carretera principal, rodeada de bosque y colinas. Era una zona tranquila, con apenas unas cuantas casas separadas por grandes extensiones de tierra. Su vecino más cercano era un hombre de unos 60 años, acostumbrado a la soledad. Vivía a unos 200 metros de la casa de Marta, cruzando un camino de tierra. Siempre la había respetado mucho, y después de la muerte de Rick, procuraba pasar a saludarla de vez en cuando, para asegurarse de que todo estuviera bien. Una tarde de otoño, Marta se acercó a su casa visiblemente inquieta. Le contó que llevaba varias noches escuchando cosas extrañas provenientes del bosque que rodeaba su propiedad, un silbido bajo, profundo, que no parecía de ningún animal. A veces, esos sonidos se acercaban tanto que parecía que alguien caminaba justo detrás de su cerca. Al principio, David pensó que podrían ser ciervos o coyotes, pero Marta negó con la cabeza. Luego bajó la voz y le dijo algo que a David le heló la sangre. He estado escuchando la voz de Rick. Viene del bosque. Me llama por mi nombre. Al principio era muy tenue, pero ahora, es como si estuviera a unos metros de la ventana. David no quiso alarmarla, pero se quedó con la idea rondándole en la cabeza. Esa noche, decidió salir con su linterna y su rifle de caza para dar una vuelta alrededor de la propiedad de Marta. Era algo que había hecho muchas veces para espantar coyotes o mapaches. Eran casi las 11 de la noche cuando comenzó a bordear la cerca trasera. Al enfocar la linterna entre los árboles, vio una figura humanoide a unos 20 metros. Por un instante, juró que estaba viendo a Rick, el esposo fallecido. La silueta tenía la misma complexión, la misma postura. Pero había algo en los movimientos que no era normal. La figura se balanceaba lentamente, como si estuviera imitando la forma humana. David retrocedió un par de pasos. Y fue entonces cuando la figura giró la cabeza, con un movimiento demasiado rápido, y sus ojos reflejaron la luz como los de un animal. Después de eso, retrocedió a una velocidad antinatural y desapareció entre los árboles sin hacer ruido alguno. David regresó a su casa. A la mañana siguiente fue directo a hablar con Marta y le contó lo que había visto. Por primera vez, no hubo escepticismo. Le creyó. Y le propuso algo. Marta, ven a quedarte en mi casa por unas noches. No creo que estés segura aquí sola. Ella aceptó. Esa noche, ambos se sentaron frente a la ventana trasera de la casa de David, con las luces apagadas y solo una linterna lista por si algo aparecía. Poco después de la medianoche, oyeron ruidos en el bosque, ese silbido profundo que Marta había mencionado. David alzó la linterna y enfocó hacia los árboles. Lo que vio no era la figura humana de antes. Era una criatura enorme, con cuerpo parecido al de un venado, pero deforme. Sus patas eran extremadamente largas y delgadas. La cabeza era alargada, con cuernos desproporcionados y unos ojos brillantes que parecían observarlos desde la oscuridad. Por un instante, la criatura se quedó quieta, observándolos, como si supiera que la estaban mirando. Cuando el haz de luz tocó su rostro, la criatura arqueó el cuerpo y se retorció de una forma espantosa, antes de desaparecer entre la maleza con una velocidad imposible para cualquier ser humano o animal. David sabía que eso no era un ciervo, ni ningún animal que hubiera visto en décadas viviendo en esa región. Al día siguiente, David fue a ver a un viejo amigo suyo, miembro de la comunidad navajo cercana. Cuando escuchó la descripción, lo que estás describiendo es un skinwalker. Le explicó que son seres malignos que pueden cambiar de forma y adoptar figuras animales o humanas para engañar, acechar y causar miedo. También pueden imitar voces humanas para atraer a las personas al bosque. Samuel insistió en que no debían enfrentarlo, porque eso podía traer consecuencias muy graves. Ya asustados y sin saber qué hacer, aceptaron ir a ver a dos curanderos navajo reconocidos, para que realizaran un ritual de protección en la propiedad. La noche acordada,
Ambos curanderos llegaron con instrumentos sagrados, tambores, hierbas y objetos tradicionales. Marta, con voz temblorosa, habló hacia el bosque, dejando en claro que no respondería más a la voz de su esposo. Luego, los curanderos trazaron un círculo alrededor de la casa y comenzaron el ritual. A mitad del ritual, algo se movió entre los árboles. Se escucharon pasos rápidos, un chillido grave, y el sonido de ramas quebrándose violentamente. Pero los curanderos no detuvieron los cánticos. Intensificaron el ritmo hasta que el aire se volvió espeso y el bosque quedó en un silencio absoluto. Esa noche, por primera vez en semanas, Marta no escuchó la voz de Rick. En los días siguientes, no hubo ruidos, ni figuras en el bosque, ni silbidos. La presencia desapareció. Sabían que no se trataba de un simple animal, y aunque nunca hablaron del tema públicamente, en el vecindario se corrió la voz. Algunos se burlaron. David siempre dijo que nunca olvidaría la mirada de esa criatura entre los árboles. Y Marta. Bueno, aunque siguió viviendo en la misma casa, jamás volvió a dormir con la ventana abierta. La criatura que se comió a las vacas. Hola gato macabro. Quiero contarte una historia que ha estado en mi familia desde hace décadas. Ocurrió en Rancho Nuevo, un barrio de Guadalajara, cuando mi mamá y mis tías aún eran niñas. Me la contó mi abuelita, y hasta hoy sigue estremeciéndome. En esa época, mi abuelo trabajaba hasta muy tarde, así que mi abuela acostumbraba a quedarse despierta esperándolo. Después de acostar a sus hijas y dejar todo limpio, se sentaba en la sala a descansar un poco y a esperarlo para cenar juntos. La sala tenía una ventana muy grande que daba directamente a la calle. Desde ahí se podía ver todo con claridad, la banqueta, la calle angosta y las casas de enfrente. Era una de esas ventanas antiguas que, de noche, parecían un enorme espejo cuando se apagaban las luces interiores. Aquella noche, mi abuela había terminado de barrer y trapear, y se acomodó en el sillón con los brazos cruzados. Era ya pasada la medianoche. El silencio era profundo, interrumpido solo por el ladrido de algún perro o el sonido de grillos. De pronto, escuchó un graznido potente, como el de un ave muy grande. Pensó que quizá era un ave nocturna común, pero conforme el sonido se fue acercando, comenzó a distinguir algo más. No eran cascos de caballo ni patas de perro. Era como si algo muy pesado, con garras largas, avanzara lentamente por la calle, arrastrándose y arañando el suelo. El graznido retumbaba en la noche vacía, cada vez más cerca de la casa. Mi abuela se incorporó lentamente del sillón. La curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. Lo que vio afuera la dejó paralizada. Frente a la casa, iluminada apenas por la tenue luz de un poste, había un ave gigantesca. Tenía las alas extendidas de banqueta a banqueta, prácticamente abarcando todo el ancho de la calle. Sus alas no parecían normales, no eran plumosas como las de un águila o un búho, sino más bien como si fueran de cuero. Su pico era largo, afilado, parecido al de un águila, pero el cuerpo no tenía plumas. Era un cuerpo desnudo, casi humanoide en ciertas partes, con patas gruesas y garras que raspaban el pavimento con un sonido escalofriante. La criatura estaba quieta, como si estuviera observando la casa. Mi abuela contaba que no sintió que el tiempo pasara. Se quedó inmóvil, sin saber si debía esconderse. La criatura no duró mucho ahí. Después de unos segundos que se le hicieron eternos, abrió sus alas completamente, se elevó con una fuerza impresionante y voló hacia la oscuridad en dirección a un cerro cercano. Minutos después llegó mi abuelo, cansado por la jornada. Ella corrió a contarle lo que había visto, pero él se burló, diciéndole que seguramente estaba cansada. Le dijo que se tranquilizara y se fuera a dormir. Pero la imagen de esa cosa no se borraría jamás de su mente. Al día siguiente, todavía alterada, decidió contarle la experiencia a su hermano, que en ese entonces era médico. Él no se rió. Al contrario, escuchó y luego le dijo que no era la única que había visto algo esa noche. Resulta que en una granja cercana, esa misma madrugada, varios animales, entre ellos vacas, habían aparecido sin vida, con profundos rasguños y marcas extrañas. No eran como las de un cuchillo ni las de un depredador conocido. Las huellas parecían garras gigantes, y el dueño de la granja aseguraba haber escuchado graznidos ensordecedores poco antes de que todo ocurriera. Lo más impactante fue que el propio dueño de la granja había resultado herido gravemente. Según relató, había salido al patio cuando escuchó un estruendo. Ahí, en medio de la oscuridad,
se encontró con una silueta enorme con alas que lo embistió con tal fuerza que le arrancó un brazo. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. La historia nunca salió en los periódicos. Nadie habló oficialmente del tema. Solo lo supieron el dueño, el hermano de mi abuela, algunos vecinos y, con el paso de los años, nosotros, la familia. Mi abuela decía que no le gustaba recordar esa noche. Y aunque mi abuelo nunca le creyó, ella mantuvo su versión hasta el final de sus días. Nosotros, los nietos, crecimos escuchando esta historia como si fuera una leyenda familiar, una advertencia de que no todo lo que camina en la noche puede explicarse. Nunca se supo qué fue esa criatura. Algunos dicen que era una bruja en forma de ave, o creen que podría haber sido algún ser desconocido que habita los cerros cercanos. Lo cierto es que, cada familia tiene sus relatos. Este es el nuestro. El noal se comió a la embarazada. Hola gato macabro. Esta historia se cuenta en mi pueblo. Ubicado en Veracruz, aquí la gente aún respeta las viejas creencias. Dicen que hubo un tiempo en que una criatura merodeaba las casas, acechando a mujeres embarazadas. Y una noche, finalmente, una tragedia ocurrió ante los ojos de un testigo. Todo empezó unas semanas antes, cuando Teresa, una mujer de unos 30 años y embarazada de 8 meses, comenzó a notar cosas extrañas alrededor de su casa. Vivía sola en una humilde vivienda de madera, a las afueras del pueblo, cerca de una zona de cañaverales y caminos rurales mal iluminados. Por las noches, escuchaba gruñidos y pasos detrás de las paredes. A veces encontraba huellas profundas, con forma de pezuñas y dedos alargados, alrededor del patio. Una noche, mientras cerraba las ventanas, alcanzó a ver una sombra deforme cruzando el camino frente a su casa. Dijo que tenía la cabeza redonda, parecida a la de un cerdo, pero el cuerpo era erguido, humanoide. Alarmada, lo contó a sus vecinos más cercanos, pero muchos se rieron o lo atribuyeron a su estado. Son cosas de mujeres embarazadas. Ven sombras donde no las hay. Sin embargo, hubo una persona que sí le creyó, Manuel, un hombre mayor que vivía a una cuadra de distancia. Él había crecido escuchando historias sobre nahuales, y sabía que cuando una mujer embarazada empezaba a sentir presencias cerca de su casa, no era algo que se debía tomar a la ligera. Durante varias noches, don Manuel estuvo vigilando desde su ventana, atento a cualquier ruido proveniente del camino que unía su casa con la de Teresa. Al principio, no vio nada. Pero una madrugada, ni los perros ladraban, lo vio. Entre la neblina que se levantaba desde el suelo, una figura salió gateando de la parte trasera de la casa de Teresa. Primero vio una cabeza enorme, con hocico de cerdo y orejas puntiagudas, que olfateaba el aire como si buscara algo. Luego, un cuerpo grotesco, corto, ancho, pero erguido, con brazos deformes que terminaban en manos con dedos gruesos y uñas largas. Era un cerdo humanoide. Un ser tan gordo que parecía arrastrarse pesadamente, emitiendo profundos gruñidos, casi como un jadeo. Don Manuel no podía moverse del susto. La criatura caminó en 2 patas unos metros, y luego, con una agilidad inquietante para su tamaño, se perdió entre los arbustos rumbo al monte. Pudo ver claramente que no era un animal común, ni una persona disfrazada. Temblando, esperó a que amaneciera y corrió a avisar a los vecinos. Varios hombres fueron con él hasta la casa de Teresa. Golpearon la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, encontraron un silencio perturbador, interrumpido por el zumbido de los moscos. En el interior, la escena fue escalofriante. Teresa yacía en el suelo, débil, con la mirada perdida y las ropas ensangrentadas. Aún respiraba, pero apenas. El bebé ya no estaba en su vientre. Era como si algo hubiese entrado, hecho lo suyo, y salido en silencio. Los vecinos corrieron a buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde. Teresa falleció poco después, sin alcanzar a explicar qué había ocurrido. Don Manuel, que había visto salir a la criatura, contó lo que presenció: un cerdo grotesco, con cuerpo de hombre, que emergió de la parte trasera de la casa y se perdió entre los matorrales. Muchos no le creyeron. Dijeron que estaba viejo, que su vista ya no era la misma. Pero otros, sobre todo los mayores, bajaron la voz y comenzaron a rezar. Fue un nahual, dijo una anciana. Vino por el niño. En el pueblo comenzaron a circular versiones. Aseguraban haber visto, días antes, una figura similar rondando otros patios, husmeando cerca de las cocinas o los corrales. Decían que los perros lloraban por las noches y no se atrevían a salir. Nadie tenía pruebas,
solo huellas confusas y el miedo creciente de que esa cosa pudiera volver. Los hombres del pueblo organizaron rondas nocturnas durante semanas. Llevaban linternas, machetes y rifles viejos, decididos a patrullar los caminos y cañaverales. Pero nunca volvieron a ver a la criatura. Decían que se había ido porque ya había conseguido lo que buscaba. Aseguraban que los nahuales no se dejan atrapar, y que simplemente regresan a donde viven como personas comunes, ocultando su verdadera naturaleza. Con el paso del tiempo, la historia de Teresa se convirtió en una advertencia. En este pueblo de Veracruz, todavía hoy, las mujeres embarazadas no se quedan solas en las noches, se colocan cruces en las ventanas, se esparce sal en las entradas y se mantienen las luces encendidas hasta el amanecer. Dicen que si escuchas gruñidos y pasos alrededor de tu casa, no salgas, no abras la puerta, porque podría ser un nahual. La bisabuela era una bruja. Hola gato macabro. Hace unos días estaba hablando con una amiga sobre temas paranormales y ella me contó algo que, sinceramente, me dejó impactada. Su bisabuela, según toda su familia, era bruja. Y tenía la capacidad de transformarse en pájaro. No era un secreto ni un rumor, todos en su familia lo sabían y hablaban de ello con naturalidad. La bisabuela realizaba un ritual muy particular. Elegía el baño de la casa, se acostaba en el suelo dentro de un círculo de protección y ahí quedaba su cuerpo, completamente inmóvil. Su espíritu, decían, salía de su cuerpo y tomaba la forma de un pájaro para volar por la ventana durante la noche. Una noche, varios de sus nietos, es decir, los tíos de mi amiga, que en aquel entonces eran solo niños, decidieron hacerle una travesura. Movidos por la curiosidad y sin comprender del todo lo que hacían, esperaron a que la señora iniciara su ritual y, en silencio, cerraron todas las ventanas de la casa. Y su idea era simple, que el pájaro no pudiera entrar de regreso. Mientras tanto, el cuerpo de la bisabuela permanecía acostado en el baño, inmóvil dentro del círculo. Los adultos de la casa estaban en otra habitación, conversando y cuidando la calma habitual de esas noches. A la medianoche, todo cambió. Se escuchó un golpe contra una de las ventanas. Luego otro. Y otro más. Como si algo se estrellara con fuerza, intentando entrar desesperadamente. Los niños, que al principio reían, empezaron a sentir miedo. El ruido no era como el de un ave común, era insistente, intenso, casi humano en su desesperación. En cuestión de minutos, todas las ventanas de la casa comenzaron a sonar. Era como si una fuerza invisible golpeara cada cristal al mismo tiempo. Las mujeres adultas que estaban en la casa se miraron entre sí. Y comprendieron de inmediato lo que estaba pasando. Era la bisabuela, en su forma espiritual, intentando regresar. Corrieron hacia el baño y abrieron la ventana por la que siempre salía. En ese instante, un pájaro oscuro entró volando a toda velocidad y, ante los ojos aterrados de los presentes, se introdujo en el cuerpo inmóvil de la señora. Su cuerpo se estremeció ligeramente. Y abrió los ojos. La bisabuela se incorporó como si despertara de un profundo sueño. Pero no era una mañana tranquila. Se levantó con autoridad y comenzó a regañar con fuerza a sus nietos por lo que habían hecho. Les explicó que ese tipo de juegos podía costarle la vida si no lograba regresar a tiempo, y que jamás debían volver a interferir con lo que no comprendían. El regaño fue tan contundente que nunca más se les ocurrió repetir la travesura. Pero esa no fue la única historia que mi amiga me contó. Su bisabuela no era una bruja cualquiera. Tenía habilidades que, para muchos, hoy serían imposibles de explicar. Contó que sabía cuando alguien iba a llegar a la casa antes de que se escucharan pasos o autos. Se quedaba en silencio, miraba hacia la puerta y decía, ya viene fulano. Ya dobló la esquina. Y segundos después, sin falla, aparecía la persona nombrada. También tenía un conocimiento profundo de plantas y remedios. No necesitaba libros ni recetas escritas. Si alguien enfermaba, salía al patio o al monte, recolectaba hojas y raíces, y preparaba infusiones con una precisión impresionante. Las personas mejoraban en cuestión de días. Y cuando veía que algo no tenía remedio, simplemente guardaba silencio. Nunca se equivocaba. También se decía que podía aparecerse en sueños. Algunos miembros de la familia despertaban gritando, diciendo que la habían visto parada al pie de la cama, observándolos. Decían que la veían transformarse en pájaro frente a ellos, con un sonido agudo. Cuando mi amiga me contó esta historia, me quedé en shock. Nunca había escuchado un relato tan cercano sobre brujas que cambian de forma, contado directamente por alguien que conoce a la familia.
No era una ilusión ni una historia inventada, era parte de su cotidianidad. Gato Macabro, amo tus historias y no me pierdo ningún capítulo. Historias como estas me hacen pensar que, detrás de las leyendas, hay testimonios familiares que guardan secretos mucho más antiguos de lo que imaginamos. Saludos desde Venezuela. El accidente más fuerte que vi. Hola Gato Macabro. Quiero compartirles una historia que me ha acompañado desde hace muchos años. No me ocurrió a mí directamente, pero sí a una de las personas que más admiro, mi hermano. Él fue primero bombero y después paramédico durante mucho tiempo. Gracias a su trabajo, ha presenciado cosas que la mayoría de las personas no podría imaginar. Situaciones extremas, momentos que marcan para siempre y que no se borran de la memoria con facilidad. De todas las historias que nos ha contado a lo largo de los años, hay una en particular que jamás me ha olvidado. Y que, según él mismo, es una de las experiencias más impactantes que ha vivido en su carrera. Mi hermano trabajaba como paramédico en carretera. Su base estaba en una caseta que conectaba dos estados, en una zona con curvas peligrosas y barrancos profundos. Era una ruta muy transitada por transportistas, familias que viajaban de un estado a otro y turistas. Los accidentes, lamentablemente, eran frecuentes, y los paramédicos estaban acostumbrados a responder con rapidez y sangre fría. Aquella tarde, él se encontraba en su base junto con su compañero. Era un turno aparentemente tranquilo, revisaban el equipo, bebían un poco de café y comentaban sobre los casos recientes. De repente, un automóvil llegó a toda velocidad a la caseta. El conductor se bajó visiblemente alterado, gritando que unos kilómetros atrás un coche se había salido del camino y caído por un barranco. No hubo tiempo que perder. Activaron la sirena y partieron de inmediato. Con el motor rugiendo avanzaron atentos, buscando cualquier señal que les indicara el punto exacto del siniestro, fragmentos de vidrio, marcas de llantas, humo, o alguna persona pidiendo auxilio. La tensión era evidente. En carretera, cada minuto cuenta. Muchas veces, el estado en el que encuentran a las personas depende directamente de la rapidez con que llegan al lugar. Fue entonces cuando la vieron. A un costado de la carretera, una mujer estaba parada al borde del camino. Se sostenía apenas, con la ropa desgarrada, el rostro y el cuerpo cubiertos de heridas y rasguños. Movía los brazos con desesperación, pidiendo ayuda. Sus gritos eran tan intensos que incluso con las sirenas encendidas se alcanzaban a escuchar. La ambulancia se detuvo. Mi hermano y su compañero bajaron corriendo con el equipo médico en mano. La mujer, entre sollozos y con voz entrecortada, les suplicaba que auxiliaran a sus hijos. Mis hijos. Por favor, ayúdenlos, repetía una y otra vez. Ellos están en el coche. Mientras su compañero intentaba revisar la seriedad del accidente, mi hermano pidió refuerzos por radio. El barranco era profundo y necesitaban apoyo de más rescatistas para descender con seguridad. Pero la mujer, con una fuerza inexplicable a pesar de su estado, se aferraba a ellos, gritando que no se preocuparan por ella. Yo no importo. Salven a mis hijos, por favor, insistía desesperadamente. Mi hermano comenzó a descender por la pendiente, seguido de su compañero. La tierra estaba suelta y el terreno era traicionero. Abajo, entre la maleza y las rocas, alcanzaron a ver el vehículo siniestrado. La parte delantera estaba completamente destrozada y el coche había quedado incrustado en una zona de difícil acceso. Al llegar, encontraron a dos pequeños en el asiento trasero. Estaban heridos, con algunos moretones, pero estaban vivos. Asustados, lloraban sin entender del todo lo que había pasado. Mi hermano los tranquilizó, asegurándoles que todo estaría bien, mientras preparaban la camilla improvisada para sacarlos uno por uno hacia la parte alta. Fue entonces cuando levantó la vista hacia el asiento del conductor. Y sintió un miedo que jamás ha podido olvidar. Allí, atrapada entre el asiento y el volante, estaba la madre de los niños. No había posibilidad alguna de que se hubiera movido de ahí. Su cuerpo había quedado completamente inmovilizado desde el momento del impacto. No había forma humana de que se hubiera levantado, trepado por la pendiente y llegado a la carretera. Y sin embargo, minutos antes, ellos la habían visto allí arriba, parada, pidiendo ayuda. Mi hermano se quedó quieto, sin poder articular palabra por unos segundos. Su compañero, al llegar al mismo punto, tuvo exactamente la misma reacción. Se miraron el uno al otro intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El rescate se llevó a cabo con el mayor respeto posible.
Los niños fueron sacados primero y entregados a personal médico que llegó como refuerzo. Después, con ayuda de bomberos, se inició la compleja labor de retirar los restos del vehículo para poder recuperar el cuerpo de la madre. Todo el equipo de rescate comentaba lo mismo. Ninguno podía comprender cómo era posible que ambos paramédicos hubieran visto a la misma mujer, viva, en la carretera, cuando todo indicaba que eso era imposible. Esa noche, cuando mi hermano llegó a casa, se encerró en su cuarto y, horas más tarde, cuando por fin salió, tenía los ojos enrojecidos. Al contarnos la historia, rompió en llanto. Dijo que, de todas las escenas difíciles que había enfrentado, esa había sido la que más lo había conmovido y desconcertado. Nunca encontró una explicación racional. Algunos compañeros afirmaron que quizás ambos confundieron a otra persona. Pero la realidad es que mi hermano y su compañero vieron a la misma mujer, con la misma ropa, en el mismo lugar. Y el detalle más inquietante es que ella les habló directamente, pidiéndoles que salvaran a sus hijos. Con el paso de los años, mi hermano ha vivido muchas otras situaciones intensas. Ha visto partir a personas en sus brazos. Ha presenciado milagros inesperados. Ha pasado noches enteras sin dormir, días sin comer bien y guardias larguísimas lejos de su familia. A pesar de todo eso, sigue teniendo grabada en su memoria la imagen de aquella madre al borde de la carretera. Este relato no busca convencer a nadie de lo inexplicable. Simplemente transmite la experiencia real de alguien que dedicó su vida a salvar otras. Y es que ser paramédico o bombero no es solo un trabajo, es una vocación que implica sacrificios constantes, fortaleza emocional y una entrega absoluta. No todo el mundo está preparado para ver lo que ellos ven, ni para cargar con esas historias en silencio. Por eso, desde aquí, quiero agradecer a todas las personas que realizan esta noble labor, a quienes dejan de lado su comodidad para responder a emergencias,